Bienvenidos mis amados hermanos a su programa Consejos de la Palabra. Mi nombre es el pastor Edgar Vadillo y quiero saludar a mis hermanos de la Iglesia de Cristo Pan de Vida, Ministerio Ebenecer, que nos ven por este medio. Quiero darle gracias a Dios también por esta oportunidad, una nueva oportunidad que nos da de compartir de su palabra. Realmente nos sentimos muy contentos de estar aquí con ustedes una vez más y de compartir estos consejos de la palabra con ustedes. La verdad que nos da mucho gusto. Saludamos también a todas las personas que nos ven por este medio y les deseamos bendiciones, les deseamos que estén en paz, les deseamos que Dios esté protegiendo sus vidas. Y bueno, en esta ocasión queremos compartir acerca de un tema que ha sido de interés para mi vida en hace algún tiempo, porque realmente mi intención con este programa es preparando al pueblo para los últimos tiempos, para estos tiempos que estamos nosotros viviendo en esta etapa de la existencia de la tierra y de nuestra existencia también. Mi deseo es realmente que nosotros tengamos un conocimiento de los tiempos que estamos viviendo, que tengamos un conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer y también que lo pongamos por obra, lo pongamos en práctica. Y realmente yo me gozo porque es una bendición tener a la palabra profética, que es la Biblia, la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos habló, pero también que Dios nos habló a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. Entonces es una bendición, la verdad es una seguridad, porque dice en el libro del profeta Oseas, dijo el Señor, mi pueblo se pierde, mi pueblo se extravía porque le faltó conocimiento. Porque le falta conocimiento, le faltó conocerme, le faltó entender los tiempos en los que estaban viviendo. Y realmente nuestra responsabilidad del pueblo de Dios es que conozcamos esos tiempos, que conozcamos el saber qué hacer y que conozcamos a nuestro Dios, que Él nos dijo para saber qué hacer realmente y tener seguridad para nuestras vidas, tener esa bendición de escudriñar la palabra y que Dios nos dé una revelación de lo que es en su palabra. Entonces vamos a estudiar este tema ahorita, y sí quiero compartirles, antes de ponernos en las manos del Señor, que es una cierta preocupación para mí el escuchar diferentes comentarios de muchas personas acerca de muchos comentan que nosotros queremos asustar a la gente, que nosotros queremos meterle miedo a la gente, hablándoles de que estos ya son los últimos tiempos, de que nuestro Señor Jesucristo viene. Y realmente esa no es nuestra intención, esa no es mi intención. Mi intención es que, como ya les dije, que tengamos un conocimiento y que al contrario de tener miedo, que tengamos nosotros esa paz y esa seguridad de que sabemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y que vamos a ponerlo en práctica, lo que nuestro Señor Jesucristo nos profetizó para esos tiempos. Entonces es algo que va a pasar, porque la palabra de Dios, como ya lo he comentado en ocasiones anteriores, la palabra de Dios es una ley, la palabra de Dios es ley, que cuando Él la habla sabemos que ciertamente se va a cumplir. Entonces aquí en el capítulo 24 de Mateo nos habla básicamente primeramente de los primeros dos versículos, y quiero que esto nos enfoquemos bien
quiero decirlo como introducción, aunque ahorita ahí voy a poner los pasos que vamos a ir siguiendo, pero esto quiero que lo veamos también como a grandes rasgos de lo que es el capítulo 24 de Mateo, por secciones. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la primera sección, con el trato con la iglesia, que Dios tiene con la iglesia en este tiempo. Entonces después vamos a ver ahí, nada más así de paso, el trato que va a tener Dios con su pueblo, con Israel, en los 7 años de tribulación. Después de eso viene el milenio, después de eso viene, antes del milenio viene la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde todo ojo le verá, donde Él va a venir ya va a venir para que todo ojo lo vea, para que Él va a venir a arreglar ya, a meter juicio a enjuiciar a este mundo. Y después de eso, entonces sí, viene el milenio. Después ya viene Satanás es atado por 1000 años en el milenio, y después viene Satanás es desatado. Después viene la rebelión, que Satanás reúne a gente, hacen la guerra con nuestro Señor Jesucristo, y ahí sí, entonces es el final de todo. Pero bueno, en eso no nos vamos a meter. Lo que nos vamos a meter ahorita es en el trato que Dios está teniendo con su iglesia, con la novia, porque nosotros no queremos entrar a la tribulación, en esos 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel, o la abominación desoladora, que eso es algunas formas de cómo se le llama a ese tiempo. Pero bueno, quiero que antes de entrar ya para leer la palabra de Dios, quiero pedirles que me acompañen a hacer una oración para ponernos en sus manos, en las manos de nuestro Dios. Señor, en esta hora te pido que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tú nos des esa unción, esa gracia para poder enseñar esta palabra, para que esta parte de la Escritura quede en los corazones de mis hermanos. Señor, que seas tú usando mis labios, mi mente, mi corazón, mi vida, que para transmitir esta enseñanza que tú has puesto en mi corazón. Señor, también te pido que ayudes a mis hermanos, que abra su entendimiento para que ellos sean unos buenos receptores de tu palabra, y que ellos también sean que escudriñen, Señor, también tú, esta enseñanza, que la escudriñen para que ellos también retengan lo bueno y lo malo lo desechen, Señor. Pero yo me pongo en tus manos y confío en que tú me ayudarás para compartir esta enseñanza en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, como les decía, el título de la enseñanza es Preparándonos para los últimos tiempos. Y quiero, a manera de introducción, compartirles primero esto, que estos son los puntos que vamos a ver: tener el conocimiento de los tiempos que estamos viviendo, las señales que esperábamos, o las señales que esperamos que se den, para saber qué es lo que va a venir después, y cómo vamos a estar preparados, saber qué hacer, saber qué no hacer. Pero también aquí quiero hacer una pausa, porque un paréntesis, no una pausa, un paréntesis, porque he escuchado muchos comentarios también, como les decía, de que dicen muchos, es que los cristianos están diciendo, o que la Biblia habla de esto, o que la Biblia habla de estos tiempos, o ya lo están relacionando con la Biblia, o como les decía, están queriendo meter miedo a la gente, y esa no es mi intención, como les decía. Pero también esos comentarios no, cuando la gente no conoce realmente lo que dice la palabra de Dios, es porque hace esos comentarios, es porque hace también
a veces hacia una hermana hacía una pregunta ahí en el foro que tienen nuestros apóstoles de preguntas y respuestas, que dice, ¿cómo tengo yo que prepararme para la tribulación, para los tiempos de tribulación? Y realmente, hermanos, esto yo lo veo de esta manera. Yo sé que la hermanita lo hacía con la mejor intención de su corazón, con un corazón sincero, hace esa pregunta, pero realmente, si tú conoces lo que dice la palabra de Dios, y si tú conoces en los tiempos que estamos viviendo ahorita, si tú conocieras eso, o la gente conociera eso, no haría ese tipo de preguntas. A la tribulación no queremos entrar. No queremos entrar esos 7 años de tribulación. No queremos entrar. ¿Por qué no queremos entrar? Porque eso va a ser tremendo. Si ahorita está difícil, está duro, estamos viviendo algo que no lo habíamos vivido antes. En la historia de la humanidad nadie lo había vivido. Entonces, cuando entre las gentes, que por fe nosotros no vamos a entrar, la iglesia, la novia del Señor Jesucristo, la iglesia no va a entrar. La iglesia fiel, la iglesia que limpie sus vestiduras. ¿Qué es limpiar sus vestiduras? Es estar en santidad delante de Dios, estar en obediencia delante de Dios, estar en comunión con Dios. Eso es limpiar tus vestiduras, escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos qué hacer, para que nosotros entendamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir, lo que nuestro Dios quiere que nosotros hagamos. Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Ahorita lo que vamos a leer, sinceramente espero, hermanos, que nos dé esa seguridad de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer también. Entonces, como te digo, les decía, ya a la tribulación, esas preguntas no está bien que las hagamos. ¿Por qué? Porque es como si alguien viniera y te preguntara, o alguien le preguntara a alguien que ha estado en la cárcel, oye, ¿cómo es ahí en la cárcel? Porque yo sé que voy a llegar ahí en algún momento. Entonces, yo, para mí personalmente, no quiero llegar a la cárcel, ¿verdad? Entonces, yo ni por lo menos que me entere de eso, mejor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esas preguntas de tipo de que, oye, ¿cómo va a ser el anticristo? ¿Y quiénes van a ser los 2 testigos que le van a predicar al pueblo de Israel en los 7 años de tribulación? Esas preguntas sí las puedes hacer, te las puedes hacer las puedes hacer a Dios porque están en la Biblia. Si quieres tener conocimiento de eso, muy bien, eso está maravilloso, eso está muy bien, pero no con la intención de que ¿qué voy a hacer ahí? O yo voy a conocer a los 2 testigos. No. Nuestra intención ahorita de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son de preparar a la iglesia para que la iglesia no entre en esos 7 años de tribulación. Entonces, nuestra responsabilidad de los 5 ministerios es preparar a la iglesia para que sepa cómo vivir estos tiempos en obediencia a Dios. Entonces, el segundo punto que tenemos aquí es estar preparados para el arpazo, para el rapto de la iglesia. Y eso lo podemos, ahorita lo vamos a ver también ese verso que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, que es cuando dice que nuestro Señor Jesús vendrá en las nubes por su iglesia. Y su iglesia dice que los que hayan vivido una vida en obediencia a Dios, entonces ellos, dice que los muertos en Cristo, los que hayan muerto primero y hayan estado en obediencia a Dios, hayan vivido una vida en santidad delante de Dios, van a ser levantados primero. Nuestro Señor Jesús estará en las nubes, ahí no lo va a ver nadie, vendrá en las nubes. Entonces
Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, se encontrarán con Él, pero luego los que estemos viviendo, si nosotros estamos viviendo y estamos viviendo en obediencia a Dios, entonces seremos levantados. Levantados, la Biblia le llama el arpazo, el arrebatamiento o el rapto, que para ese tiempo es que nosotros estamos siendo preparados o nosotros nos estamos preparando. Ya lo que sigue después de eso, hermanos, yo sinceramente mi deseo es para mí, para mi familia y para todos los que nos escuchen, para todos los que nos vean, mi deseo es que no entremos ahí. Que no entremos ahí, sino que seamos nosotros levantados, que seamos nosotros arrebatados por nuestro Señor Jesucristo en las nubes, para que nosotros entonces, esos 7 años que la tierra esté pasando aquí de tribulación, y los que se queden, esos 7 años, la 70ª semana de Daniel, la abominación desoladora que la Biblia le llama, el trato de Dios con su pueblo, con Israel, esos tiempos, hermanos, solamente para conocer lo que va a pasar ahí, pero no con la intención de que la iglesia, de que nosotros entremos en esos tiempos, porque esos tiempos van a ser terribles. Esos tiempos van a ser tiempos que no se le desearía a nadie de estar ahí, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a conocer aquí los tiempos que estamos viviendo, pero también lo que tenemos que hacer para no entrar en ese tiempo. Entonces, aquí vamos a leer esta parte de la escritura, que es en Mateo 24, capítulo 24. Vamos a leer del verso 1 al 14, y ya del verso 14 en adelante, pues ya no nos vamos a meter tanto. ¿Por qué? Porque aquí en esta pantalla tengo aquí lo que más o menos a grandes rasgos de lo que habla el capítulo 24 de Mateo. Y los versos 1 y 2 habla acerca de la profecía sobre la destrucción del templo. Los versos 3 al 14, que son los que vamos a ahorita tratar de explicar y tratar de entender, hablan acerca de las señales para la iglesia, para la novia, y las recomendaciones, no recomendaciones, sino lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que tenemos que hacer. Y ya del verso 15 en adelante habla el Señor del trato de Dios con Israel, hasta más o menos como el verso 28 me parece, o 24, y ya después de ahí habla de su segunda venida, y entonces también habla acerca de el fin de los tiempos, que son las preguntas que aquí le hacen sus discípulos. Pero veamos primeramente, vamos a leer un poquito aquí, varios versículos, 14 para ser exactos, en el capítulo 24 de Mateo. Y aquí en el verso 1 empieza diciendo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Básicamente le hicieron 3 preguntas. Verso 4. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Una recomendación. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es lo que nosotros estamos viviendo ahorita.
Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y os seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, bueno, vamos a ver aquí los primeros dos versículos, lo que el Señor Jesús nos dice. Y lo que nos dice aquí en los primeros dos versículos el Señor Jesús es que sus discípulos, dice que le dijeron, mira el templo. Dice que le mostraron el templo. En el Evangelio de Marcos y de Lucas, dice que ellos le mostraron qué bonito estaba el templo, cuán maravilloso estaba la construcción del templo, el edificio. Entonces dice en el verso 2 que el Señor Jesús le respondió: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ahí no sé, ¿de qué básicamente estaba hablando el Señor Jesús? Estaba hablando aquí lo tenemos abajo, estaba hablando acerca de, esta profecía se cumplió en el año 70, cuando el general Tito incendió Jerusalén y el templo quedó totalmente destruido. Se cumplió esa profecía en el año 70. Se dice que el templo que construyó Herodes, ese templo que construyó Herodes, fue terminado en el año 64, me parece, si no mal recuerdo. Y su destrucción fue en el año 70 después de Cristo. Imagínense, eso fue algo bien tremendo, porque aquí se destruyó lo que era un orgullo para el pueblo de Israel. Entonces aquí, como les decía, se cumplió una profecía acerca del templo, porque aquí en el verso 3 vamos a leer que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces la primera respuesta o el primer cumplimiento de esa profecía fue la destrucción del templo, cuando dijo el Señor Jesús: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces fue la destrucción del templo, y después le hacen las preguntas acerca de qué señales habrá de su venida, y también acerca del fin del siglo. Entonces quiero aquí enfocarme en este punto, y aquí aquí lo que es esta venida, que es la parusía. La parusía, que en griego es la parusía. Esa venida del Señor Jesús, o esa parusía del Señor Jesús, no es lo mismo que el arpazo, no es lo mismo que el rapto de la iglesia. Esta segunda venida, dice aquí lo que tengo subrayado: a menudo retorno, significa retorno de Cristo para castigar a Jerusalén, o finalmente a los malos. De ese fin le estaban preguntando aquí sus discípulos al Señor Jesús: ¿cuándo será tu venida? ¿Cuándo tú vas a venir a meter juicio sobre la tierra? ¿Cuándo tú vas a venir a enjuiciar al pueblo de Israel? ¿Cuándo va a ser eso? Cuando después de los 7 años de tribulación es cuando el Señor Jesús va a venir
a meter juicio sobre esta tierra. Entonces, pero en eso ya no nos vamos a meter nosotros. Mi intención aquí solamente es que nosotros nos enfoquemos veamos la diferencia de lo que es el rapto, donde el Señor Jesús va a venir por su iglesia, que va a ser antes de esos 7 años de tribulación, y el rapto que se le llama el arpazo. Ahí nuestro Señor Jesús va a venir en las nubes, nadie lo va a ver, sino que nosotros, primero, como les dije, los muertos en Cristo van a resucitar con Él, van a resucitar y se van a encontrar con Él en las nubes, y luego los que si estamos viviendo nosotros todavía y estamos en Cristo, estamos viviendo en obediencia a Dios, entonces vamos también a reunirnos con ellos en las nubes. Y vamos a leer ese verso para que entendamos un poquito de lo que estamos hablando aquí, que ese verso es 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, y dice aquí, hablando Pablo acerca del arpazo, del rapto, dice: luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, eso es lo que habla acerca del rapto, del arpazo. Entonces, y aquí de lo que los discípulos le estaban preguntando era cuándo iba a venir en la parusía, que es cuando va a venir a enjuiciar a su pueblo Israel, y también a los malos, ¿ok? Entonces, que eso, como les repito, y quiero que quede bien remarcado, ya no vamos a estar ahí por fe, ya no vamos a estar ahí. Por eso ahorita lo que nos compete a nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es ocuparnos en lo que tenemos que hacer ahorita, antes del rapto. Y bueno, aquí dice también, bueno, tengo lo que les explicaba hace rato acerca de la diferencia del arpazo, que está aquí abajo, la diferencia del arpazo, que es y la venida o la parusía, donde va a ser el enjuiciamiento. Entonces, esas son las dos diferencias. Seguimos, espero que hasta ahí se haya quedado entendido. Entonces, aquí la primera vamos a decirlo así, el primer consejo que el Señor Jesús nos dice que tenemos que evitar en este tiempo. Fíjense, en el verso 4, dice aquí: respondiendo Jesús les dijo, mirad. Y esa palabra de mirad quiere decir mirad con entendimiento, mirad con discernimiento. Esa palabra quiere decir, no nada más quiere decir mirar, echarle un vistazo o echarle una vista, sino quiere decir que tenemos que mirar para ver qué es lo que nos está queriendo decir el Señor Jesús. Y dice aquí, mirad con entendimiento, mirad con discernimiento. Pedirle a Dios que nos ayude a tener ese discernimiento, mirad con los ojos espirituales, no con estos ojos naturales, porque con estos ojos naturales vamos a ver solamente lo que el mundo nos dice, vamos a ver solamente lo que el hombre nos dice, pero con los ojos espirituales, si le pedimos a Dios que nos ayude a mirar con los ojos espirituales, vamos a ver lo que el Señor Jesús nos quiere decir con esto. Entonces aquí dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mire, aquí está el primer consejo para estos tiempos. Que nadie os engañe.
Entonces, esa palabra quiere decir, acá lo tengo abajo, esa palabra quiere decir extraviar, hacer vagar y descarriarse. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús? Escudriñen, disciernan, para que nadie los extravíe, para que nadie los haga divagar, para que nadie los haga que su fe en este momento esté a veces arriba, esté a veces abajo, y así, vayamos así. Mirá, dice, por eso escudriñen las Escrituras, porque en ellas hay vida, en ellas hay enseñanza, instrucción, en ellas conocemos la voluntad de Dios. Entonces, mirá, tener cuidado de que nadie nos engañe para no extraviarnos. Verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Dice aquí, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Le pido a Dios, verdaderamente, hermano, que nosotros no seamos de esos muchos. Porque aquí el Señor Jesús está diciendo que muchos vendrán en su nombre y a muchos van a engañar. Pero te vuelvo a repetir, ¿qué significa engaño? Significa extraviar, hacer vagar y descarriarse. ¿Qué dice la palabra de Dios en Oseas? Que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocer a Dios, le faltó conocer a Cristo, a Dios en el Antiguo Testamento. Pero a nosotros, hermano, ahorita no podemos darnos ese lujo de no conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a caer en el engaño, vamos a caer en la mentira que nos están queriendo ahorita transmitir ahorita con ese nuevo gobierno que quieren imponer en todo el mundo, en el nuevo orden mundial, una sola moneda, un solo sistema de educación, un solo gobierno, y realmente para que nadie nos engañe y que por ahí se levante alguien que diga yo tengo la solución para esto y verdaderamente sea la solución, aparentemente sea la solución para estos problemas que estamos pasando, para que nadie nos engañe que esa persona o ese alguien que se levante no será nuestro Señor Jesucristo. No será nuestro Señor Jesucristo, porque ya vimos que nosotros no lo vamos a ver en este tiempo. Entonces eso es bien importante, hermano, que entendamos y nosotros miremos bien para discernir que a nuestro Señor Jesucristo no lo vamos a ver en este tiempo. Nosotros, los que creamos en Él, los que estemos viviendo en su voluntad, vamos a ser arrebatados, vamos a irnos en Él arpazo. Entonces, no en la parucía, sino vamos a irnos en Él arpazo. Entonces, eso es bien importante, hermano. Si se levanta uno por allá que dice, yo soy el ungido, porque ¿qué significa Cristo? El ungido. Yo soy el que estoy capacitado, yo soy el que estoy, yo soy el que tengo la bendición de Dios para resolver estos problemas. No le creamos. ¿Por qué? Porque Él no es el verdadero Cristo. Entonces dice aquí, si dice aquí el verso 5 que vendrán muchos en su nombre, quiere decir que habrá cristos engañadores, o habrá cristos falsos, o habrá anticristos. Entonces, inclusive podemos ver que se levante también el hombre de maldad que habla la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, me parece que es el verso 2, me parece que es, sí, verso 2, del 2 en adelante, ahí lo podemos encontrar. Segunda, déjalo, lo escribo aquí, vamos a escribirlo aquí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso, es del 2 al 8, me parece, algo así. 8 al 9. Bueno, ahí lo leen ustedes en sus casas con tranquilidad. ¿Y qué significa esto? Significa
Esto significa el anticristo. Este es el anticristo. Ahí van a ustedes poder leer un poco acerca de esto. Pero bueno, ya entendimos aquí entonces que nadie nos engañe, porque no vamos a ver ahorita al Señor Jesucristo. No lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, verso 6. Y esto también es bien importante. Verso 6. Espero que tengamos tiempo para ver todo lo que quiero compartirles ahorita. Verso 6 dice así: y oiréis de guerras. Siguiente consejo. Siguiente consejo. Oiréis de guerras. Oiréis, esta palabra, perdón aquí, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Segundo consejo. Ya llevamos hasta aquí 3 consejos. Primero, que no nos engañen, que no nos engañen. Segundo, oiréis de guerras. Tercero, no os turbéis. Si tienes a alguien ahí a tu lado, dile, no te turbes, no te turbes. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjate, aquí nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo, y le estaba diciendo a los discípulos, que esto, dice, pero aún no es el fin. Perdón, aquí vamos a ocupar un poquito de esto. Entonces, todavía no es el fin. Entonces, ahorita, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Que todavía no es el fin. Dice, ahora sí. Pero todavía no es el fin. Entonces, llevamos segundo consejo, tercer consejo, y a este lo pondríamos como el cuarto, que todavía no es el fin. O sea, que todavía no es la destrucción de esta tierra, y tampoco todavía es cuando nuestro Señor Jesús se va a manifestar para juicio. Entonces, pero si nos dice aquí que es necesario que todo esto acontezca. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo nos dice que es necesario que todo esto acontezca, entonces, ¿qué nos vamos a esperar? ¿Qué nos vamos a esperar? Que estas cosas van a acontecer. ¿Cuáles cosas? Una, lo que estamos viviendo, esta pandemia, este encierro que tenemos ahorita, sin precedentes. Sin precedentes me refiero a que en la historia de la humanidad nadie lo había vivido. Entonces, es necesario, otra vez, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, verso 7 dice, porque, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Entonces, estas guerras de las que habla aquí el Señor Jesús, estas guerras no necesariamente son guerras, dice, guerras y rumores de guerras. No necesariamente son, hermano, guerras de ejército contra ejército, con armas, con cañones, con metralletas, con rifles, con pistolas. No necesariamente es con eso. Ahorita lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros vamos a vivir en los tiempos siguientes, o en los años siguientes, van a ser guerras biológicas. Guerras biológicas, porque las guerras ya ahora van a ser por medio de este tipo, como la que estamos viviendo ahorita, que van a por medio de virus, por medio de enfermedades. Eso es lo que va a haber, y entonces esas guerras van a desatar
¿Qué van a desatar? Lo que estamos viviendo ahorita, lo que dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Esto es lo que vamos a vivir como resultado de estas guerras y de la lucha de nación contra nación y de reino contra reino. Y entonces eso quedará como otro de los resultados que darán esas guerras, serán las hambres, que es lo que estamos viviendo. Y terremotos en diferentes lugares. ¿Por qué? Puede haber gente que piense, oh, esto ya pasó antes, esto ya había estado antes. Sí, pero todo esto junto no. Averigua en el internet. Averigua cuántos terremotos ha habido ahorita en los últimos años. Y los que faltan ahorita que vamos a tener también, o que la Tierra va a tener. Y vas a ver que todo esto se junta. Todo esto se junta. Entonces, verso 8, dice el Señor Jesús, y todo esto será, esto es muy importante, hermano, todo esto será principio de dolores, que es lo que nosotros estamos viviendo ahorita, el principio de dolores. Entonces, ya después del principio de dolores, no nos queremos ni meter. Sinceramente, es mi deseo, como les decía, para mi vida, para la vida de mi familia, pero también para todos aquellos que quieran recibir a la palabra de Dios. Es nuestro deseo que no entremos a lo que sigue después del principio de dolores, que es la tribulación. Esa es nuestra intención, que no entremos a esos 7 años de tribulación, la 70ª semana de Daniel, y la abominación desoladora, que lo llamó aquí el Señor Jesús, que es donde no nos vamos a meter, que es del verso 15 en adelante. Entonces nosotros vamos a ver solamente hasta el 14, pero aquí sigamos. Entonces ya quedamos que es necesario que todo esto acontezca, pero nosotros tenemos que estar atentos para que nadie nos engañe. Y también aquí tengo la palabra oiréis, que es la palabra akouo, que significa un término usual que denota oír. Se utiliza intransitivamente: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto a quién se lo decía cuando el Señor Jesús estaba predicando. Decía: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice, o que oiga mis palabras. Obviamente que no estaba hablando de los oídos naturales, como les explicaba hace rato, y les decía, para que podamos entender un poquito de esto acerca de los ojos espirituales, de los oídos espirituales, es que el Señor Jesús les decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, claro que todos los que lo escuchaban tenían oídos, a menos que estuvieran algunos sordos, pero él lo decía generalmente, ¿verdad? Entonces todos tenían oídos para escuchar. Lo que él estaba diciendo: el que tenga oídos, akouo, espirituales, que entienda, que oiga. El que tenga oídos para entender, que oiga, para que entienda. Entonces, lo que nosotros le tenemos que pedir a Dios realmente es que abra esos oídos espirituales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender estas cosas, para que nadie nos engañe. Entonces, hasta ahí creo que estamos bien, ¿no? Entonces vamos a seguir en el verso 9. Espero que nos estemos dando a entender hasta ahí. Entonces dice: os entregarán a tribulación. Dice aquí esta parte que os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi
nombre. Acuérdense, esto es principio de dolores y todo esto es necesario que acontezca. Todo esto es necesario que lo vivamos. Porque, bueno, ahorita todavía no me voy a meter ahí, pero esto, hermano, que dice aquí, os entregarán a tribulación. Ajá. No quiere decir que te van a entregar o que te van a mandar a los 7 años de tribulación. Eso no quiere decir ahí. ¿Ah? Sino que aquí, aquí lo tenemos abajo. Tribulación quiere decir que estarás en presión, que estarás en estrechez, que estarás en aflicción, angustia, atribular, persecución y tribulación. La diferencia de lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesús y de la gran tribulación es que aquí no dice gran tribulación, sino que aquí dice solamente a tribulación, que es lo que estábamos viendo aquí abajo, angustia, aflicción, que es lo que estamos pasando ahorita. ¿Sí me entiendes? Entonces, es la diferencia entre esto que es necesario que pasemos muchas veces y la gran tribulación, los 7 años de tribulación. Entonces aquí no estaba hablando de esos 7 años. Verso 10. Muchos tropezarán entonces, y esto es lo que, sinceramente, hermano, esto es lo que no... Perdón aquí. Esto es lo que no quiero. Y no queremos que pase. Que muchos, dice, tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y todo eso lo estamos viviendo. Todo eso está pasando ahorita. Todo eso es pues sí, como lo dijo aquí el Señor Jesús, es inminente que pase. Pero es necesario que seamos conscientes de que va a pasar, hermano. Seamos conscientes de que eso lo vamos a pasar para que no nos engañen, para que no nos digan, no, esto no, esto no es de Dios, esta no es la voluntad de Dios, esto no es porque nosotros tenemos un Dios de amor, nosotros tenemos un Dios que nos ama, que nos quiere, sí, nosotros estoy de acuerdo con todo eso. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo que para que nosotros estemos preparados para estos tiempos, está diciendo que nosotros vamos a pasar este tipo de aflicción, estrechez, angustia, pero dice, lo que no quiere el Señor Jesús es que nosotros tropecemos, que no seamos de los que tropiezan. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos nosotros tropezar, hermano? ¿De qué forma podemos tropezar aquí? Mire, yo lo veo en la forma en que si nosotros tenemos un Dios de amor, que pensemos, tengamos este pensamiento, si nosotros tenemos un Dios de amor, ¿por qué entonces me está permitiendo Él que yo pase estas aflicciones? ¿Por qué está permitiendo que yo me quede sin trabajo? ¿Por qué Él está permitiendo que yo ahorita tal vez no tenga mucho para pagar mis cuentas, mis biles? ¿Por qué si tenemos un Dios de amor, por qué si Dios nos amara, no permitirá todo esto? Entonces esto viene del diablo, esto viene del enemigo, que es el que no, o esto viene también de la gente. Claro que sí, este virus, este coronavirus, claro, viene de China, sí, y una idea o un pensamiento o una creencia es que ese virus fue creado. Y sí, claro, viene del hombre, pero todo lo que el hombre hace es para cumplir o para el cumplimiento de los propósitos de Dios y para el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, claro que sí, viene del hombre. Ese virus viene del hombre, pero es para que se cumpla esto que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Es para que eso tenga cumplimiento. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que saber que esto lo tenemos que pasar. ¿Para qué? Para que nosotros no tropecemos. Para que nosotros no tropecemos y para que
no pase lo que esto, hermano, este punto que vamos a tocar a continuación es bien, bien, bien delicado, y sí lo quiero tomar como, sí quiero que pongamos mucha atención, que el verso 11 lo que dice, y muchos, dice, falsos profetas se levantarán y, ¿qué dijimos aquí? Hace rato el primer consejo, engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Y ¿qué quiere decir quién es un falso profeta? ¿Quién es un falso profeta? Y yo sí quisiera compartirte esto y decirte que cómo nosotros podemos diferenciar o identificar a los falsos profetas. ¿Ah? Para eso, hermanos, tenemos el Antiguo Testamento. Nosotros podemos encontrar las citas de lo que los falsos profetas hacían, los profetas que no escuchaban la voz de Dios, los profetas que declaraban al pueblo paz y seguridad, cuando decía Dios, declaran paz y seguridad y no saben que les vendrá la calamidad porque yo no he declarado eso para ellos. Entonces dice, ¿qué no deberían? Les dice en una ocasión el Señor, Dios les dice, ¿qué no deberían ustedes estar enseñando mi palabra a mi siervo, a mi pueblo? Y es lo que estamos haciendo aquí, hermano. Es lo que estamos tratando de hacer, enseñando su palabra, enseñando lo que Dios dice acerca de su palabra. Entonces, ¿cómo identificamos a los falsos profetas? Bueno, ahí sí tenemos que irnos al Antiguo Testamento para ver qué cosas hacían los profetas falsos en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, que el Antiguo Testamento nos sirve, claro que sí, nos sirve, es de mucha enseñanza para nosotros, porque sin Antiguo Testamento no hubiera Nuevo Testamento. ¿Por qué creemos que hay Nuevo Testamento? Porque el Señor Jesucristo, los apóstoles y los predicadores en el Nuevo Testamento mencionaron el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, ¿qué hace una sombra con nosotros? Nuestra sombra nunca nos deja, siempre va a donde nosotros vamos. Entonces, así es el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Siempre van a ir de la mano, siempre, nunca se van a despegar. Entonces, una de las cosas que hacían aquí y tengo esta pantalla aquí, o estos ejemplos de lo que hacían los falsos profetas en el Antiguo Testamento, y dice los falsos profetas, por ejemplo, y aquí tengo algunas citas, sí me gustaría que las leyeras para que tú te dieras cuenta qué es lo que, cómo identificar más que nada a un falso profeta. ¿Y qué dice que hacían? Afirmaban haber recibido mensajes de Dios, pero predicaban un mensaje de salud y prosperidad. Y decían, esto es muy delicado, decían lo que la gente quería oír. Nosotros tenemos una responsabilidad, como ya te lo dije, de preparar al pueblo, de preparar a la novia para el rapto, para cuando nuestro Señor Jesucristo venga en las nubes. Tenemos esa responsabilidad de prepararlos a ustedes. Entonces, por eso, nuestra responsabilidad que tenemos, el que la toma esa responsabilidad, no nos permite decir lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué más quisiera yo decirte, hermano, ahorita, o hermanos, qué más quisiera yo decirles en este momento? Oh, no se preocupen, no pasa nada, Dios nos ama, ustedes sigan como están hasta ahorita, sigan viviendo como están viviendo, miren, no pasa nada, nosotros nos vamos a ir con el Señor Jesús en el rapto, no vamos a entrar en los 7 años de tribulación, que esa es mi intención, sí,
Pero no, eso es lo que la gente quiere escuchar. Que un Dios de amor, que un Dios que no nos va a disciplinar, que no nos va a reprender. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Ah? Cuando dice la Biblia que al hijo perdona, al que Dios toma por hijo, le reprende. ¿Ah? Y también lo disciplina. ¿Ah? ¿Por qué? Porque de lo contrario, dice, sería un bastardo. Y como no somos bastardos, somos hijos, entonces por eso Dios nos tiene que disciplinar algunas veces. Porque algunas veces sí lo merecemos o lo ameritamos que nos discipline. Entonces, mi responsabilidad, hermano, es no decir lo que la gente quiere escuchar, sino mi responsabilidad es decir lo que Dios me está diciendo. Si Dios me dice, declara salud y prosperidad, o paz y prosperidad, lo vamos a declarar. Pero si Dios me dice, hoy yo quiero exhortar a mi pueblo, hoy yo quiero que esto le enseñes a mi pueblo, bueno, eso es lo que voy a hacer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque de otra manera sería entonces un falso profeta. Y yo no quiero ser un falso profeta. Entonces dice aquí otra característica de un falso profeta. Aun cuando la nación no seguía a Dios como debía, hubo falsos profetas en los tiempos de Jesús y hoy también los hay. Son los líderes populares que predican lo que la gente quiere oír. Dicen cosas como, Dios quiere que usted sea rico, haga lo que le indican sus deseos. El pecado no existe, ni tampoco el infierno. Yo quiero decirte que todo eso existe. Existe el lago de fuego, donde la Biblia dice que va a ir el que lo va a inaugurar, es el falso profeta o el anticristo, y también Satanás va a ir detrás de él, pero también todos aquellos que no hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Todos aquellos van a ir allá. ¿Por qué? Porque existe también el infierno. El infierno no es lo mismo que el lago de fuego. El infierno es a donde todas las gentes van ahorita que no aceptaron al Señor Jesús. ¿Ah? Y esto yo te lo tengo que decir porque es mi responsabilidad. No porque yo te quiera asustar o yo te quiera meter miedo. Lo que no quiero yo es engañarte, sino decirte lo que dice la palabra de Dios, que hay un infierno donde la gente se va y no la gente que no ha conocido o que no ha aceptado a nuestro Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces, fíjense, aquí les voy a leer, quiero leerles aunque ya tengo poco tiempo, pero quiero leerles aquí en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer, vamos a ver si podemos escribirlo aquí. Creo que no, no, pero bueno, ahorita lo vemos. Apocalipsis capítulo 20, verso 12, que dice así, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es donde están nuestros nombres escritos, el tuyo y el mío, que ya has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Entonces, los que están en el Hades, o los que van a llegar al Hades, son los que no recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, y tampoco los que no lo van a recibir como Señor y Salvador. Dice, entregaron los muertos, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y esta muerte segunda de la que habla aquí en Apocalipsis capítulo 20 del verso
12 al 14, esta segunda muerte es de la que nuestro Señor Jesucristo nos libró cuando lo aceptamos y lo recibimos. Cuando dice que Él nos libró de la muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? Una muerte eterna. Estos lugares son lugares temporales. Esta tierra es un lugar temporal, el infierno es un lugar temporal, pero los lugares ya de que vamos a estar en la eternidad, nosotros los que aceptamos a Cristo, vamos a, cuando Él nos lleve, si estamos viviendo en su voluntad, cuando Él nos lleve en el arrebatamiento, entonces va nuestro lugar final donde vamos a estar por la eternidad es en la presencia del Padre, en la presencia de Dios. Y los que no hayan aceptado a Cristo, los que vayan al lago de fuego, ese será el lugar de castigo y de tormento por toda la eternidad. Entonces, entre paréntesis aquí, lo que el Señor Jesucristo quiere es que nadie se pierda, sino que todos, absolutamente todos, lleguen al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que lleguen a arrepentirse de sus pecados ante Cristo y que lo reciban como su Señor y Salvador. Así es que, ¿no?, para eso nosotros ahorita estamos predicando estas palabras. Pero bueno, regresando aquí, con respecto a los falsos profetas, sí me gustaría que ustedes leyeran en su casa tranquilamente para que ustedes pudieran identificar quién es un falso profeta. Y que no te dejes llevar por lo que te dice alguien, o te dice un pastor, o un apóstol, o te dice un evangelista. No, es que aquel es un falso profeta, aquel es un falso predicador, o aquellos te están queriendo meter miedo. No. Aquí tú puedes identificar en la sombra, o en la sombra del Nuevo Testamento, que es el Antiguo Testamento. Tú puedes ahí, si tú lees estos versos que tengo aquí, tú puedes identificar quién es un falso profeta. Entonces, sigamos pues. Entonces, verso 12 siguió diciendo el Señor Jesús: y por haberse multiplicado la maldad, que ahorita estamos viviendo esos tiempos, acuérdate, estos tiempos que estamos viviendo es principio de dolores. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto, hermano, yo lo estoy viendo en muchos casos desafortunadamente, de nuestros hermanos, que ahorita, con esto que está pasando, con este encierro, están cayendo en la desesperación, están cayendo en el enfriamiento, están cayendo en la falta de fe, en la desconfianza hacia lo que va a pasar después, en la desconfianza en Dios. Desafortunadamente están volteando su mirada a lo que nos presenta, el panorama que nos presenta el enemigo, que nos presentan los gobiernos, que nos presentan las noticias, que nos presentan, se están llenando de esa información y no están desviando su mirada de la palabra de Dios, o de lo que aquí nos está diciendo el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que vimos? Que nadie nos engañe, pero tampoco que no nos turbemos, que no tengamos miedo tampoco, pero que no nos turbemos. Hermano, esto es algo que le tenemos que predicar a la gente: no nos turbemos. En estos tiempos estamos seguros, estamos sabidos. Ya ahorita yo te estoy enseñando ahorita, y tú tienes que saber que estos tiempos, estas cosas, es necesario que todo esto acontezca, dijo el Señor Jesús en estos versos que acabamos de leer. Que todo esto acontezca, pero no nos turbemos, porque esto es el principio de dolores. Todas estas señales que vamos a leer a continuación son el principio de dolores. Dice el verso 13, pero, como les decía, dice aquí que el amor de muchos se enfriará. Yo de todo corazón, hermano,
hermanos que me están viendo, que me están escuchando, yo declaro en este momento que el amor tuyo por Dios no se va a enfriar. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Y ponte en oración con Dios para que Él te diga de qué manera tú vas a evitar que tu amor por Él se enfríe. Verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí hay dos palabras bien importantes que tomo agua para poderte explicar. Aquí, cuando nuestro Señor, por eso las puse más, creo que sí no se ven mucho, pero bueno, aquí, cuando el Señor Jesucristo dice, mas el que persevere, dice, mas el que persevere, o sea, el que permítame tantito, deja aquí, regresamos a donde estábamos. Perdón, aquí dice... ¿Te acuerdas que, bueno, los que estamos viendo las predicaciones de nuestros líderes, ¿verdad? de los apóstoles, recuerda que el apóstol Sergio está hablando mucho acerca de la palabra upomone. Upomone, ¿y qué es esta palabra? El que persevere, dice, el que upomone hasta el fin, el que resista, el que permanezca, el que se quede, el que soporte estos padecimientos, estos acontecimientos, dice hasta el fin, y aquí no está hablando del final de los tiempos, otra vez te lo vuelvo a repetir, y si quiero que, persevere, ¿ah? Entonces esta es la palabra que dijimos, upomone. Ahora, el fin, no quiere decir, ya dijimos, es de este fin del que está hablando aquí el Señor Jesucristo, no es el final de todos los tiempos, tampoco es el final de esta tierra, de este mundo, no. Este fin para nosotros, los que perseveremos, este fin significa cuando nuestro Señor Jesucristo venga entre las nubes por nosotros. Este fin significa para nosotros el rapto. Este fin significa para nosotros el rapto, pero también esto significa para nosotros la muerte. Cuando nosotros muramos. Porque ahí va a ser el fin de nosotros y ahí no vamos a poder hacer nada. Por eso ahorita que estamos vivos tenemos que prepararnos, iglesia. Tenemos que prepararnos para el rapto. Y tenemos que prepararnos también para el día de nuestra muerte. Aquí lo llamaría yo de nuestra muerte personal. De cada uno de nosotros. Porque ese sería el fin para nosotros. Ese sería el fin para nosotros. Entonces, aquí lo que está diciendo el Señor Jesús, el que resista hasta su fin, lo voy a poner en estas palabras, hasta su fin, ya sea que nuestro Señor Jesucristo venga, o ya sea que muramos, entonces eso significa el fin para nosotros, y tenemos que resistir hasta ese día. Tenemos que, entonces dice, este será que salvo. Y otra palabra también ahí no te está diciendo que serás salvo de la segunda muerte, como ya explicamos ahorita. No. Lo que te está diciendo ahí es que serás salvo ¿de qué? De la tribulación. Eso es lo que te está diciendo aquí. El que persevere, el que resista hasta su fin, o hasta el rapto, o hasta su muerte, este será salvo de la tribulación. Porque cuando nosotros, no puede estar aquí hablando de la salvación eterna. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya somos salvos. Y la salvación, el Señor Jesucristo no te la quita.
porque es un don. Y dice la palabra de Dios que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Entonces, como es un don, es un regalo, entonces no te lo quita. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿De qué? De la gran tribulación. ¿Te acuerdas que hablamos de que vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar angustias, vamos a pasar sufrimientos, vamos a pasar eso, sí, pero ahí no está hablando de la tribulación, sino que aquí es donde está hablando de la tribulación, donde de ahí el Señor Jesús nos hace, dice que si el que persevere hasta el fin, ese será salvo de la tribulación. Entonces, espero que esto quede entendido. Porque no me quiero meter en los que no han lavado sus ropas, entrarán a la tribulación. ¿Para qué? Para que ahí sean pasados por fuego o para que ahí sean limpiadas sus ropas. Pero eso no nos vamos a meter en otra ocasión. Ahorita lo que me interesa es el principio de dolores. Lo que estamos viviendo ahorita, preparándonos para el rapto, para la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, preparándonos para eso. Entonces dice aquí, sigue diciendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces ahora sí vendrá el fin. Es cuando el Señor Jesucristo va a venir. Entonces ahí sí ya será el fin. Y ya después el verso 15 y eso le habla ya habla ya para el pueblo de Israel, que va a ser, como les vuelvo a repetir, va a ser el trato que Dios va a tener con su pueblo en los 7 años de tribulación. Entonces, principio de dolores, les pongo esta más o menos que la hice así. Este tiempo es el que estamos nosotros viviendo ahorita. Este tiempo es el que estamos viviendo ahorita. Y vamos a ponerle este tiempo, vamos a ponerle aquí, tiempo actual, que es este principio de dolores. Las señales son guerras, pestes, persecución, engaño. Esas son las señales que tenemos en este principio de dolores. Y entonces lo que queremos evitar es esto, los 7 años de tribulación, que se dividen en pretribulación, que son 150 días, tribulación y gran tribulación. Pero eso solamente, como les decía, como información, no para que nosotros entremos ahí. Entonces, volviendo a lo del principio, lo que nosotros nos debemos ocupar, hermanos, es este tiempo, el principio de dolores que estamos ahorita viviendo, que estamos pasando. Entonces, cuando ya sea aquí se me olvidó ponerle vamos a ponerlo así, con a lo mejor con ese no, con aquí es rapto. Entonces aquí es el rapto. Aquí nuestro Señor Jesús viene en las nubes y aquí es nuestro fin de nosotros, de los que estamos en la voluntad de Cristo o estamos en Cristo. Este es nuestro fin. Entonces ya no entramos aquí, ya no entramos en esto. Entonces esto, como les decía, como información. Ahorita lo que tenemos que estar atentos, mirar que nadie nos engañe, oír, es este tiempo, el tiempo actual que estamos viviendo. Y bueno, mis hermanos, espero que esta enseñanza sea o haya sido de bendición a su vida. Ustedes lean en sus casas, escudriñen en sus casas y las preguntas que puedan tener, yo espero que Dios se las pueda revelar a ustedes.
ustedes escudriñen, ustedes pregúntenle a Dios si esto que yo estoy enseñando es lo que él es lo correcto, lo que él es lo que quiere Dios que aprendamos nosotros. Y para mí, hermanos, es un gran gozo compartirles esto, porque para mí es algo que yo anhelo, es algo que yo tengo en mi corazón, de que ustedes entiendan esto que dice la palabra de Dios, y que ustedes también estén preparados para estos tiempos, porque eso nos va a dar seguridad, y eso nos va a permitir, si nosotros conocemos estos tiempos, lo que dice el Señor Jesús, lo que dice su palabra acerca de estos tiempos, y nosotros los entendemos, y nosotros tenemos un conocimiento de eso, vamos a vivir con más seguridad, y vamos a vivir con una fe y una confianza en nuestro Dios y Señor, y nuestro Salvador, que nadie nos las va a poder quitar. Y aunque pasemos por tribulación o por tribulaciones, nuestro amor por Dios no se va a enfriar, que es mi deseo y es mi intención. Bueno, les doy muchas gracias por estar, por ver este video, este programa, y quiero hacer una última oración y darle gracias a Dios primeramente por esto que me dio la oportunidad de compartir, pero también agradecerles a ustedes por ver este programa, Consejos de la Palabra. Señor, te doy gracias en esta hora por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que van a ver este video. Señor, los bendigo en tu nombre, y te pido que tu Espíritu Santo les dé una revelación, un entendimiento de estos tiempos, y de lo que dice tu palabra acerca de estos tiempos, Señor, y de lo que nos enseña tu palabra que tenemos que hacer, para que conozcamos, para que, Señor, sepamos qué tenemos que hacer, y también hacerlo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, por medio de esta enseñanza, toques el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, y aún de aquellos que no te conocen, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.